Hola a todos, hoy vamos a ver la composición de funciones. Si tenemos una función f denominada x al cuadrado más 3, tenemos una función g de x, perdón, acá sería f de x, una función g de x denominada raíz de x menos 5 y una función h de x denominada 2 sobre x más 7. Tenemos esas tres funciones y vamos a hacer composiciones entre ellas. Si queremos f compuesto g, nos indica que nuestra función principal es f y dentro de f debemos incluir la función g. Entonces, ¿cuál es nuestra función f? Algo que está al cuadrado más 3. Pero ese algo que está al cuadrado, que antes era la x, ahora debe ser g. ¿Cuánto vale la g? Todo esto que está acá. Entonces será la raíz de x menos 5. Nuestra función principal, que es f, algo al cuadrado más 3, y ese algo ahora es g, que vale raíz de x menos 5. El cuadrado y la raíz se cancelan y nos quedaría x menos 5 más 3. Menos 5 más 3 se convertiría en menos 2. Y este es el valor de la composición. X menos 2 es f compuesto g, si esta es f y esta es g. ¿Qué otras opciones tenemos? Podemos hacer g compuesto de h. Nuestra función principal es g, entonces la raíz de algo menos 5, pero ese algo que antes se llamaba x, ahora se llama h. Entonces, ¿qué escribimos? 2 sobre x más 7. Al hacer la multiplicación, nos quedaría 2 menos 5 por x, 5x, 5 por 7, 35, sobre x más 7. Simplificando, finalmente nos quedaría 2 menos 35, sería menos 33, menos 5x, sobre x más 7. Y esa sería la composición de g compuesto h. Si tenemos una tercera opción, vamos a componer h con f. Escribo mi función principal, que es h, que sería 2 sobre algo más 7, pero ese algo que antes se llamaba x, ahora se llamará f, y f equivale a todo esto, x al cuadrado más 3. Estos dos valores se pueden sumar y me quedaría 2 sobre x al cuadrado más 10. Y este será el valor de la composición de h con respecto a f. Los resultados obviamente no se parecen a sus funciones originales, y hacer la inversa, es decir, g compuesto f, h compuesto g o f compuesto h, no nos va a dar el mismo resultado. Son funciones que al componerlas de una manera o de otra no nos van a dar igual. Entonces, veamos un ejemplo haciendo alguna de estas inversas. Voy a dejar f compuesto g, que me dio x menos 2, y vamos a hacer la composición opuesta. Vamos a tener g compuesto f de x, entonces mi función g es la raíz de algo menos 5, y ese algo ahora se llama f, que será x al cuadrado más 3. Finalmente, 3 menos 5 dará menos 2, y nos quedaría la raíz de x al cuadrado menos 2, que es diferente a x menos 2. La raíz y el cuadrado no se pueden cancelar porque aquí hay un menos, entonces son expresiones diferentes y no podemos concluir que nos da lo mismo al componer f compuesto g o g compuesto f. ¿Podemos componer tres funciones de manera simultánea? Sí, claro. Podemos decir f compuesto g compuesto h de x. F es esta que está acá, compuesto de g, ya lo habíamos hecho, que nos daba x menos 2, y ahora vamos a componerlo de h. Entonces, f compuesto g era x menos 2. F compuesto g compuesto h quiere decir que donde estaba mi variable anterior, ahora debo poner h. Sería como tener h menos 2. ¿Y cuánto vale la h? 2 sobre x más 7 menos 2. Hacemos la multiplicación fraccionaria
f compuesto g compuesto h nos daría 2 menos 2 por x menos 2 por 7 sobre x más 7. 2 menos 14 finalmente nos daría menos 12 menos 2x sobre x más 7. Esta expresión es diferente a cualquiera de las que hemos obtenido anteriormente y es la composición de las tres funciones de manera simultánea. Y la cadena se puede alargar tanto como queramos. Se pueden componer unas y otras funciones hasta pues que el ejercicio lo permita. De esta manera hemos explicado cómo hacer la composición de una función dentro de otra. Espero haber sido claro y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.